Buenas noches, ingeniero. A continuación vamos a realizar la presentación del tema que nos tocó, que es cargadores y convertidores de vehículos eléctricos. En este caso, mi grupo está integrado por Carlos Espinosa y mi persona es Luis Mendoza. Bueno, en cuanto a cargadores y convertidores de los vehículos eléctricos, para los cargadores de los vehículos eléctricos son aquellos que van a proveer la energía que es transferida a las baterías del auto, así como también controlan el nivel de la carga, permitiendo extender la vida útil de las mismas, para lo cual se emplean diversos sistemas de control electrónico que se han ido perfeccionando durante los últimos años. Como ya sabemos, hay una gran variedad de cargadores y por eso es necesaria la implementación de normas de seguridad, las cuales permiten clasificar aquellos cargadores según su nivel y su modo. Estas se van a clasificar según los niveles de potencia. Según la norma SAE J1772, se establecen los siguientes tres niveles de potencia para distintos cargadores. En el caso del nivel 1 se emplean en redes domésticas, con niveles de voltaje de hasta 120 voltios con una sola fase, protegidos por un sistema de seguridad de tipo breakers, que es los que poseen normalmente las viviendas, y poseen una potencia aproximadamente de 2 kilowatts y manejan 12 amperios, lo cual permite cargar el vehículo desde 6 hasta 24 horas. Aquí en la imagen se puede ver el cargador doméstico y el circuito de conexión que tiene. Aquí está incluso el interruptor que debe atender el consumo de 2.5 kilowatts. Para el nivel 2 poseemos unas conexiones monofásicas y trifásicas que trabajan entre 208 y 240 voltios de corriente alterna. Y estos están protegidos por un interruptor de falla a tierra. También poseen una potencia de 7.6 kilowatts y manejan 32 amperios, permitiendo que el vehículo se cargue entre 2 y 8 horas, que es mucho más rápido. Y bueno, este tipo de estaciones se encuentran regulados por las normas IEC 62162 de tipo 2 y la IEC, la 62196.2. Y aquí hay una imagen del cargador del tipo nivel 2, en este caso de marca Bosch. A continuación, mi compañero va a seguir con la exposición. Ya, el cargador nivel 3 se denomina estaciones de carga rápida, el cual permite una carga hasta 240 kilowatts y maneja una corriente hasta de 400 amperios. Este tipo de cargadores provee una corriente continua que puede llegar hasta los 600 voltios. Ya no vamos a tener una carga alterna, por una parte, ¿no? La estación de carga se comunica con el cargador del auto eléctrico mediante protocolos CAN. El, el conector usa en estas estaciones está bajo las normas SAE J1772 CHAdeMO IS 62196 tipo 2. Ahí tenemos justamente una pequeña gráfica sobre los tipos de cargadores del nivel 3. ¿Ya? En la parte más de abajo vamos a tener que todos los cargadores en sí, ya sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, van a ser cargadores multivoltaje que van a permitir, bueno, cargar a diferentes tipos de tensiones, ¿no? También tenemos como característica principal que se debe programar dependiendo del tipo de batería que lleve el vehículo, ya que no todos los vehículos, ya que sean eléctricos o híbridos, van a tener el mismo tipo de baterías. Vamos a tener baterías de níquel, metal, hidruro. En caso de Tesla, vamos a tener baterías de litio. Esto nos va a permitir proteger el sistema en sí, ya que si es que el sistema sufriera una sobrecarga, ¿no? Va a llegar a deteriorar la vida útil de las baterías. También tenemos los convertidores de C que funcionan con corriente continua y proveen la alimentación a los diferentes accesorios del coche, ya sea todos los componentes que trabajen con una tensión mucho menor a la tensión con la que trabaja el motor en sí eléctrico que posee. Ya. Allí tenemos directamente un circuito de conexión, al cual no sé si lo podemos acercar un poquito más, como para poder explicar. Ya.
Vamos a tener el circuito de conexión. En la parte A, en este socket de aquí, vamos a tener los cables de entrada. Vamos a tener unos cables de entrada de corriente alterna que tenemos justo en esta parte de aquí indicada, ¿no? Vamos a tener 120 voltios de corriente alterna, el cual va a ingresar al cargador. Esta parte, ¿ya? En el socket B, que tenemos aquí, vamos a tener los cables de salida DC para las baterías. En el punto C, vamos a tener los cables de señal y programación. Justo el que tenemos de aquí ya. Vamos a tener una red de comunicación, el cual nos va a servir para que nuestro cargador tome diferentes parámetros, ya sea de carga o a su vez también comunicación para dar algún tipo de código de avería o algo. Vamos a tener también el indicador de carga en esta parte de aquí, el cual también va a ser un testigo, ¿no? Si es que presenta alguna avería, se puede sacar o extraer códigos de avería. Vamos a tener una placa disipadora en la parte F, la cual va a disipar todo el calor que se genera durante todo el proceso de carga. Y en la parte G vamos a tener rejillas del ventilador para la refrigeración del mismo, ¿no? Algo muy importante que se me olvidó de recalcar, en la parte B vamos a tener baterías que están divididas por un jumper de seguridad en esta parte y las baterías en sí se encuentran conectadas en paralelo, tal y como tenemos aquí, perdón, en serie, por lo cual se suman las tensiones. Ya, eso sería todo lo que hace referencia al cargador. Ya, no sé si podemos pasar un poco más abajo, compañero. Ya, listo. Ahora, lo que corresponde a los accesorios con los que viene el cargador, vamos a tener sensores de temperatura, los cuales nos va a permitir controlar en sí la temperatura de funcionamiento, ya sea de cargador o también vamos a tener sensores de temperatura en las baterías, las cuales van a monitorear el estado al cual se encuentra una batería, que si alguna puede llegar a recalentarse mucho, inmediatamente puede sufrir una avería y puede quedar inservible todo un paquete de baterías. El lector de estado de carga nos va a permitir saber el estado actual de carga y si este ya sea está un estado de carga bueno, regular o malo. Vamos a tener una línea de ingreso de datos de programación. Entonces se va a comunicar directamente con un conector, el cual nos va a permitir programar en sí el cargador, ¿ya? Ya sea con diferentes tipos de especificaciones, especificando el tipo de batería y qué es lo que se va a realizar. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, compañero. Ya, listo. Ahora vamos a ver un poco sobre los convertidores de CDC, los cuales se encargan de generar un bus de tensión continua variable que permiten el control de la potencia con la que se carga la batería. Como podemos observar, vamos a tener aquí el ingreso de corriente, vamos a tener el cargador que ya habíamos hablado y en la parte de acá vamos a tener el pack de baterías. Ahora vamos a hablar de uno de los componentes más importantes que tenemos en esta parte, que es el conversor de CDC. Este va a cumplir algunas funciones. Una de ellas es mantener siempre con carga la batería de 12 voltios que vamos a tener incorporadas en nuestro vehículo, ¿ya? Y vamos a tener como punto inicial que esta va a brindar una tensión de 12 a 13 voltios de corriente continua. Trabaja en conjunto con la batería de 12 voltios para alimentar a los accesorios del vehículo, ya sea la radio, ya sea las luces de salón, entre otros módulos que trabajan, e inclusive bombas de vacío, las cuales permiten el frenado del vehículo. Podemos ir un poco más abajo, esto va una parte más, ya, listo. Y bueno, la alimentación directamente que toma son de las baterías de tracción. Las baterías de tracción son estas de aquí, que permiten el movimiento del motor eléctrico. Bueno, que permiten y alimentan al motor eléctrico. Ya, listo. Vamos a tener un poquito de conexiones del convertidor de SDC, en los cuales vamos a tener dos conectores. Ya, en el primer conector, estaríamos hablando de este de aquí, vamos a tener una entrada de 72, 80 o
no, 26 voltios, ¿ya? Vamos a tener cables de color amarillo, negro y verde. En el cable amarillo vamos a tener una entrada, en el cable negro también vamos a tener otra entrada, y en el verde vamos a tener una entrada de switch, que esta va a venir directamente desde la llave. Tal y como tenemos en esta parte de aquí, va a ser un ingreso de switch, va a ser una tensión de confirmación, por así decirlo, cuando nosotros instalamos el vehículo. Y a su vez, esto de aquí va a venir em, de las baterías de tracción, ¿no? Esta es la alimentación de las baterías de tracción, las que tenemos aquí, ¿ya? Ahora, vamos a tener de la misma manera una salida de 13.5 voltios por el de acá abajo, el cual va a ser el rojo una salida y el cable negro también otra salida. Ya, a partir de la alimentación que toma de las baterías de tracción, vamos a tener una salida para alimentar la batería de 12 voltios y a su vez mantenerle con carga la batería, ¿no? De 12 voltios y, y bueno, alimentar a todos los componentes o accesorios del vehículo que funcionen con ese voltaje. Esto sería todo, ingeniero. Espero que la explicación le haya gustado. Y bueno, con eso concluiríamos la exposición.